Les saluda Montserrat Arango y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Alternativa Judicial por una Cultura de Paz, un programa traído a todas y todos ustedes por el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa. En emisiones anteriores habíamos estado hablando acerca de las funciones que tiene este centro a través de sus subdirecciones regionales, tanto de San Cristóbal como de Tapachula, pero teníamos pendiente la subdirección regional centro de Tuxtla Gutiérrez. Para ello nos acompaña en esta ocasión su subdirector, él es Rodrigo Domínguez Moscoso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Monse, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, queremos aprovechar su estancia aquí para que nos hable de las funciones y de los servicios que se dan en la subdirección regional de Tuxtla, pero antes de comenzar, si nos pudiera compartir un poco acerca de las materias que ven normalmente en todas las subdirecciones del centro estatal. Sí, en un inicio veíamos 5 materias que son civil, familiar, mercantil, penal y justicia penal para adolescentes. Hubo una reforma en 2019 al Código de Organización del Poder Judicial del Estado y se amplió la competencia a 2 materias más, que son laboral y burocrática. Entonces, en total vemos 7 materias. Muy bien. Ustedes como subdirección regional, centro, ¿en qué área geográfica tienen competencia? Fíjate, Monse, que el territorio del Estado, el Poder Judicial lo dividió en 4 zonas por cuestión de jurisdicción. Entonces, la subdirección regional centro tiene competencia en la zona 01, que es la más grande además, que abarca 9 distritos judiciales, que son Tuxtla, Cintalapa, Chiapa, Carranza, Copainalá, Tonalá, Villa Flores, Simojovel y Bochil. Quisiera recalcar además lo que han comentado las subdirectoras de Tapachula y San Cristóbal. Si alguna de las personas que nos escuchan o nos ven no viven dentro de estos municipios que abarcan los distritos judiciales, pueden acudir igualmente con nosotros. Recordemos que la justicia alternativa es un derecho humano de rango constitucional. Así lo manifestó en una tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis es muy interesante, es de 2019, porque además agrega que con el nacimiento de la justicia alternativa, el Estado deja de tener el monopolio de resolver las controversias entre las personas. Entonces le da la posibilidad a las propias personas que resuelvan sus conflictos entre ellos, a través de la ayuda o de la asistencia de un mediador, conciliador o árbitro. Y que es básicamente la esencia, ¿no?, del servicio que correcto. prestan ustedes, ¿no? Ya nos habían estado comentando también las otras subdirectoras los casos más que los casos, los asuntos en las materias más recurrentes que manejan ustedes. Aquí en la región centro, ¿cuál sería? Hay varios, Monse. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes se concluyó un juicio sucesorio intestamentario. Fíjate, tenía 12 años en trámite el juicio. Se inició en 2010. Entonces, el conflicto era tan fuerte que las personas ni siquiera se saludaban entre ellos. Es decir, se veían en alguna audiencia y ni siquiera el saludo se daban. Incluso intentaron negociar entre ellos antes de llegar al CEJA y ni siquiera se podían poner de acuerdo en qué casa o en qué lugar podían dialogar. De ese nivel estaba el conflicto. Incluso en esos 12 años falleció la viuda y falleció uno de los hijos, por lo que el derecho lo tenía ya el nieto, ¿verdad? Entonces eran 7 personas involucradas y gracias a un trabajo excelente de la licenciada Nancy Alejandra León Centeno se pudo suscribir el convenio de partición de bienes. Entonces este convenio se remitió al juzgado para que la jueza lo elevara a categoría de sentencia y con esto se diera por concluido el juicio. Si las partes hubieran optado por continuar el juicio, además del desgaste emocional y económico, ni siquiera se soluciona el conflicto. Recordemos que una sentencia resuelve la parte legal, es decir, resuelve la controversia que le plantean las partes, pero no soluciona el conflicto entre las personas. Incluso con la justicia alternativa también se restaura la relación entre las partes. O sea, al final se fueron entre los familiares, porque son hijos todos y nietos de un mismo señor, entonces se fueron dándose la mano, riéndose y en un plan ya restaurada la relación familiar, ¿no? La cultura de paz que siempre se impera aquí en el CEJA. Muy bien. Y me recordó también, hubo hace poco, no sé, tal vez un poquito antes de la pandemia, hubo igual una resolución de un caso en el centro del país, que salía, creo que un juez haciendo la comparación de la cantidad de expedientes
y de archivos, que se llevó un caso creo que incluso similar, Es ¿no? Era una exactamente herencia. igual un sucesorio intestamentario. Ajá. Incluso él hablaba que todos los hijos habían fallecido. O sea, todos. Creo que el juicio llevaba 15 años en trámite. Entonces, los nietos lo arreglaron. Y al final Exacto. sale diciendo una cosa muy importante el mediador. Dice, la mediación siempre es la vía. Es Y pues sí correcto. aplica para muchas cosas, se hizo ¿no? viral ese Exactamente, video. se hizo Así viral es. ese video y pues ya lo tuvimos aquí en Chiapas, ¿no? Es Qué correcto. mejor ejemplo que nuestro propio estado. Otro caso que quisiera mencionar, Monse, perdón que te interrumpa. Sí. Hay asuntos de mediación a distancia con estados como Coahuila, Puebla, Nuevo León y Chihuahua. Hay un convenio marco de colaboración que firmó el presidente del tribunal, Juan Oscar Teneda Palacios, con otros poderes judiciales del país. Entonces, gracias a esto, llevamos a cabo sesiones de mediación por videollamada. Entonces, la persona, digamos, que está en Puebla, que fue uno de los casos, o en Coahuila, que está todavía mucho más lejos, entonces la persona acude al CEJA de Coahuila, la otra parte viene con nosotros al CEJA de Chiapas, se hace el enlace, se lleva a cabo la sesión de mediación y además ni siquiera para la firma del convenio tienen que asistir. Es decir, firma y ratifica en Coahuila, se firma y ratifica en Chiapas y nos intercambiamos los convenios. Entonces imagínate el apoyo para la gente, Claro. el tiempo, el dinero, o sea, realmente es algo que solo se puede lograr a través de la justicia alternativa, nada más. Y que lo estuvieron aprovechando también en pandemia, ¿no? Es correcto. Incluso cuando regresamos de forma presencial, la directora general Elisheva Goldaber Pasillas solicitó al Consejo de la Judicatura que continuara la mediación a distancia como una vía para las partes. Entonces también hemos suscrito convenios con dos, de hecho, con la Subdirección Regional de Tapachula. Muy bien. Y también es una herramienta que debe tener muy presente la sociedad porque beneficia con lo que decía, ¿no? Que no importa que no estés en la región en la que a lo mejor tienes capacidad de resolver tal o cual centro de justicia alternativa, pero existe la mediación a distancia y Es se correcto. puede adaptar, ¿no? Porque además el centro estatal tiene competencia en todo el estado. Ahora, las subdirecciones sí tienen cierta Ahora, las competencia, subdirecciones, exacto. pero como el centro estatal tiene en todo el estado, podemos conocer el que la cualquier persona municipio, guste, claro, claro. por supuesto. Y las partes además se pueden someter a los tribunales que ellos deseen, también. Muy Y ya bien. otro caso que me gustaría mencionar, u otros casos, es que de los 2.500 asuntos que vemos aproximadamente al año, muchísimos se resuelven en un día. O sea, normalmente en promedio, un asunto se resuelve de 2 a 3 semanas. Pero hay muchísimos casos, repito, que en un solo día. Obviamente tienen que asistir ambas partes. Claro. Y sucede muchas veces que las partes están de acuerdo ya en asistir, entonces supongamos que llegan 10 de la mañana al CEJA, por ejemplo. Entonces llegan con nosotros, se registran, se les orienta, se levanta la solicitud y en ese momento se designa especialista, entran a sesión de mediación o conciliación, si están de acuerdo evidentemente, llevan todos los documentos también, se elabora el convenio, se firma y pasan conmigo y se ratifica y se aprueba. Entonces, en 3 horas aproximadamente, Ya pueden quedó tener resuelto un documento, lo de años. un documento que tiene categoría de sentencia que les ahorra efectivamente años, dinero y tiempo de un juicio. Y igualmente, únicamente se puede lograr a través de un procedimiento como la justicia alternativa. Yo te aseguro, Monse, que somos, bueno, de las pocas instituciones en el Estado que pueden presumir de que se hace eso. Excelente. Y básicamente entonces, por el ejemplo que nos ponía, la materia que más resuelven podría ser la familiar. Es ¿O correcto. qué otro tipo de materias son digamos, recurrentes? la materia familiar de estos 2.500 asuntos que vemos al año representa aproximadamente el 50% de los casos. Los más recurrentes en materia familiar son asuntos de guardia y custodia de menor, régimen de visitas y convivencias, todo lo que tenga que ver con alimentos. Por ejemplo, alimentos de un padre hacia un hijo o del hijo hacia el padre, asuntos de aumento de pensión alimenticia, reducción de pensión alimenticia, cese de pensión alimenticia, también asuntos de registro de menor, reconocimiento de paternidad, divorcios por mutuo consentimiento, liquidación de sociedad conyugal, cesación de concubinato, cambio de régimen matrimonial, por ejemplo, de separación de bienes a sociedad conyugal y viceversa, entre otros. En segundo lugar estaría la materia mercantil. Hay muchos asuntos de financieras que han usado nuestros servicios para cobros de pagaré, por ejemplo, contratos de crédito también. Y en tercer lugar estaría la materia civil. La materia civil representa, por ejemplo, o más bien dicho, asuntos como contratos de compraventa de inmueble,
contratos de compraventa de vehículos, para dar cumplimiento ya sea para entregar el bien o para el pago del bien, asuntos de contrato de prestaciones de servicios profesionales, de un carpintero, de un herrero, otorgamiento de escritura pública también, por ejemplo, asuntos de arrendamiento inmobiliario, que desocupa individual una de las partes, terminación del contrato de arrendamiento, pago de rentas vencidas, pago de servicios como luz, agua, pagos de préstamo también, que puede haber documento o sin documento. Eso es muy importante decirle a la gente. Si hay un préstamo, por ejemplo, de buena fe, y no tiene ningún documento, pueden acudir también con nosotros. Entonces, si la otra persona reconoce el adeudo y se compromete a pagar, se firma el convenio e igualmente se eleva a categoría de sentencia. Y eso es importantísimo, que la gente tenga esa noción de que pueden resolver eso con ustedes, ¿no? Correcto. Prácticamente dar validez a un trámite que lo podemos llegar a ver como muy de la vida cotidiana y no, pues es que no hay manera de que me proteja, pero si acuden Mucha con gente ustedes… puede pensar eso, exacto. sí, no tengo ningún documento que me ampare, entonces como no puedo demandar, entonces no puedo ir tampoco al CEJA. No, en el CEJA sí pueden acudir con nosotros. Excelente. Claro. Muy bien, no, pues es importante, ¿no?, que esté eso muy presente. Estaba mencionando hace un momento acerca del gran trabajo que luego hacen ustedes como conciliadores, conciliadoras, mediadores. ¿Cómo se capacitan ustedes para poder llevar a cabo este trabajo? Fíjate, Monse, que antes de entrar al CEJA hubo un curso intensivo de formación de 220 horas. Lo impartió el Instituto de Mediación de México. Entonces fue una formación muy importante para todos. Y después ha habido un importante programa de capacitación impulsado por la directora general Elisheva Goldaber Pasillas, que incluye cursos, talleres, seminarios, conferencias, de forma virtual y también de forma presencial. El más reciente, que además fue el más largo, el más importante, fue 250 horas, y fue un hecho histórico porque estaban involucrados 22 poderes judiciales del país, y Chiapas fue el que más funcionarios aportó. Fue a través de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de la CONATRIF. Entonces, y duró además 250 horas. Pues ya tienen la certeza, Sí, entonces la ciudadanía de que fue de están agosto del bien año pasado capacitadas. a febrero de este año. Durante Excelente. 6 meses, una capacitación constante. Excelente, pues da mucha confianza, ¿no?, saber de que se tienen estas capacitaciones y que van a tener pues todo ese temple, esa conocimiento de cómo… Claro, es gente muy profesional, es gente muy capacitada, es gente certificada por el Centro Estatal. Exacto, sobre todo porque no es solo el ámbito jurídico lo que se Claro. necesita, ¿no?, en este trabajo, sino también el trabajo emocional, como mencionaban hace un momento. Por supuesto, trabajamos con emociones y es gente que es experta en la comunicación también. Excelente. También nos mencionaba algo muy importante que es muy básico para que la ciudadanía ya se abra por completo a esta nueva forma de acceder a la justicia, que es el hecho que los convenios que están firmados con ustedes tienen la misma categoría que una sentencia, por un juez, por una jueza. ¿Cómo funciona? Sí, podemos recordar eso. El artículo 73 de nuestra ley establece que los convenios firmados y posteriormente ratificados por la subdirectora, subdirector o directora general tienen la categoría de sentencia. Incluso la Corte ya también se pronunció al respecto, hay una tesis emitida por ellos donde dice que el convenio de mediación tiene el mismo valor legal de una sentencia y en caso de incumplimiento se puede exigir su cumplimiento remitiéndolo al juez o jueza correspondiente y en caso de incumplimiento se ejecuta un procedimiento que se denomina vía de apremio. ¿Y este procedimiento cómo funciona? Antes del procedimiento de vía de apremio hay una oficina de seguimiento de convenios que tiene cada subdirección. Esta oficina, como su nombre lo dice, se encarga de darle seguimiento de manera periódica a los convenios o acuerdos. Entonces se comunica vía telefónica con las partes y en caso de algún incumplimiento que se detecte, el especialista público que conoció el asunto cita una sesión de remediación. En la sesión de remediación se verifica cuál es la circunstancia del incumplimiento y se le conmina a la parte que incumplió a que lo cumpla. Ahora, también si hay un cambio de circunstancias, se puede también modificar el convenio, es válido, ¿verdad? Por ejemplo, asuntos de alimentos, a lo mejor el señor se quedó sin trabajo o tiene otro hijo u otros hijos, entonces se puede hacer una reducción de pensión alimenticia. Por ejemplo, en caso de un asunto de una deuda de carácter mercantil o civil, pudiera modificarse el plazo del pago. Supongamos que yo me obligué a pagar el 30 de junio la cantidad de 10,000 pesos y no puedo cumplir,
le puedes decir, ¿sabes qué? Pues dame chance, ¿verdad? De pagártelo Claro. en palabras coloquiales, en 2 o 3 pagos, o en julio o en agosto. Si ambos están de acuerdo, se puede elaborar el convenio modificatorio. Y queda todo pues por la vía legal, ¿no? Correcto. Evidentemente. Ahora, si de plano ya no pueden ponerse de acuerdo y sigue el incumplimiento, entonces ahí sí, se remite al juzgado correspondiente, ya sea en materia civil o en materia mercantil o en materia familiar, para que el juez o jueza lo ejecute en vía de apremio. La vía de apremio es una forma de ejecutar sentencias judiciales, convenios judiciales y convenios celebrados ante el CEJA. Y básicamente es una ejecución forzosa del convenio, donde el juez exige el cumplimiento. Ahora es muy interesante cómo se ejecuta. Por ejemplo, depende del tipo de obligación. Si es una cantidad líquida, es decir, me obliga a pagar los 10,000 pesos que hablábamos, entonces lo que hace el juez o jueza es que primero le exige el cumplimiento, le da 5 días para pagar, y si no paga puede embargar sueldos o salarios o puede embargar bienes. Recordemos que la Corte hace algunos años, no recuerdo con precisión qué año, determinó que las deudas de carácter civil o mercantil también pueden ser embargables. Antes era únicamente para cuestiones de pensión alimenticia. Entonces ahora ya se amplió, digamos, para deudas igualmente, ¿no? Supongamos que la obligación es que me voy a salir de una casa que estoy rentando. Entonces la juez igual me da un tiempo prudente para que me salga, y si no me salgo, pues manda a la fuerza pública. Y me sacan con la fuerza pública. O sea, entran, rompen chapas incluso, me desalojan y me lanzan. O sea, de que se cumple, De que se cumple, se cumple. Si es, por ejemplo, el otorgamiento de una escritura pública, supongamos que tú y yo celebramos un contrato de compraventa, tú me haces el pago y yo nunca te otorgo la escritura pública ante el notario. Entonces el juez, igual, un plazo prudente para que yo firme ante el notario. Y si no firmo, entonces ¿qué sucede? El juez firma en rebeldía la escritura pública. Entonces realmente es muy interesante cómo se llega a ejecutar el convenio. Claro, y es como que hubiera sido un juicio, pero... Y aquí es con todo el apoyo de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? O sea, estamos vinculados al órgano judicial. Y las personas también, o sea, si no se da este descubrimiento del incumplimiento a través de la oficina, las personas también pueden llamar y decir, oigan, no, tal o cual parte no está cumpliendo. Sí, claro, Monse, en los convenios hay una cláusula que ponemos siempre donde dice que en caso de cumplimiento o incumplimiento se pueden comunicar con la Oficina de Seguimiento de Convenios. Excelente. Entonces pueden llamar, ni siquiera tienen que ir. O sea, el procedimiento es tan flexible, procuramos siempre la rapidez, la economía de las personas, que se puede hacer vía telefónica la solicitud. Entonces se le da la fecha a esa parte, se cita a la otra persona para llevar a cabo la sesión de remediación que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y si no por fuera... videollamada también. Ah, pues sí, ahora Sí, claro, ya con, por claro, supuesto. con la mediación a distancia. Y si este incumplimiento se diera en otra materia, en la materia penal o en otro, ¿cómo funciona? Muy buena pregunta, Monse. En materia penal, por ejemplo, es distinto. Y en materia también de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí únicamente podemos conocer cuando ya hay un juicio en trámite. Okay. Entonces, si hay un incumplimiento, el efecto es que se reanude el procedimiento penal. Es decir, digamos que el juez penal le comenta a las partes la posibilidad de hacerlo con nosotros, de llevar a cabo un convenio con nosotros. Entonces nos deriva el asunto, se firma el acuerdo reparatorio, que es el término correcto en materia penal o en materia de justicia penal para adolescentes, y se le envía al juez o jueza para que, digamos, es una especie como de suspensión del procedimiento. Ahora, si se cumple, se extingue la acción penal. Y si se incumple, se reanuda el procedimiento penal. Okay. Nada más que la cuestión de reparación del daño, pues ya quedó establecida, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues es importante, ¿no?, que la gente tenga el conocimiento de todas las opciones que pueden tener, a las cuales tener acceso. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que quisiera agregar para la población? Claro que sí, Monse, nuevamente invitar a la ciudadanía a que vaya con nosotros, a que acuda con nosotros, que confíe en nosotros. Aquí en Tuxtla estamos ubicados en calle Candoquis, número 290, esquina con avenida Pino, fraccionamiento del Bosque. También se pueden comunicar al teléfono 961-617-8700, extensión 8520, o mandar un correo electrónico a la dirección cejacentro@poderjudicialchiapas.gov.mx. También tenemos página de Facebook. Así es. Centro Estatal de Justicia Alternativa de Chiapas. Ahí pueden cualquier comentario, duda, o si requieren más orientación información, y todos ¿no?, pueden hacer. Y decirle a la gente que confíe en nosotros, Monse. Y es muy importante que antes de iniciar un juicio, intente la vía de la mediación. Se pueden ahorrar años de un juicio, tiempo, desgaste económico, desgaste emocional. Y también recordar a la gente que si ya está en trámite el juicio, también puede llegar a un convenio con nosotros, o incluso después de que se dicte la sentencia. Acercándose al juez, nos comentaban, ¿no?,
en ocasiones anteriores? ¿O Bueno, la en materia jueza? penal, el juez es el que les comenta. Ah, ok, ok. En materia familiar y civil también el juez les puede hacer la invitación. Incluso los jueces en el primer acuerdo de erradicación, ahí establece la opción de la mediación. Ah, excelente. Entonces, lo pueden solicitar con el juez o acudir directamente con nosotros. Perfecto, pues ya con esto tenemos todas las herramientas para que la ciudadanía tenga esa confianza, tenga la certeza y el acceso a la información primero y el acceso a la justicia, pues a través de la mediación. No hablando se entiende la gente, a Es fin de correcto, cuentas. totalmente. De todos modos van a quedar anotados en la parte de abajo las direcciones de las otras subdirecciones también, los teléfonos, los correos, y pues les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales como Poder Judicial del Estado de Chiapas. Visiten nuestra página que es www.poderjudicialchiapas.gov.mx, donde también publicamos toda la información relevante de todas nuestras áreas y por supuesto del Centro Estatal de Justicia Alternativa. No queda más que agradecerle por haber estado con nosotros y pues también a toda la población que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, que nos compartan también y que estén al pendiente de futuras emisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima.